Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este acto tan particular. Luz de su pueblo y de su tiempo. Con estas palabras, Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, definió a Santa Hildegarda de Bingen en 1979, con ocasión del 800 aniversario de la muerte de la mística alemana. Luz de su tiempo, luz de su pueblo y de su tiempo. Por su parte, Benedicto XVI, el 7 de octubre de 2012, en el 7º año de su pontificado, la proclamó doctora de la Iglesia. La herencia, la doctrina hildegardiana se considera eminente tanto por la profundidad y la corrección de sus interpretaciones como por la originalidad de sus visiones. De hecho, los numerosos escritos de nuestra Sibila de Rin se dedican exclusivamente a exponer la divina revelación y hacen conocer a Dios en la claridad de su amor. Hablando de la herencia de esta santa mística alemana, estamos delante de unas experiencias místicas íntimas y de las más sublimes que existen. Además de libros de teología y de mística, compuso también obras de medicina y de ciencias naturales. Numerosas son igualmente las cartas, cerca de 400, que dirigió a personas sencillas y comunidades religiosas, a papas, obispos y autoridades civiles de su tiempo. Fue también compositora de música sacra. El corpus de sus escritos, por cantidad, calidad y variedad, no tiene comparación con ninguna otra autora del medioevo. Teniendo en cuenta todo ello, y sobre todo acogiendo la propuesta generosa de María Ángeles Álvarez como coordinadora y organizadora de un nuevo espacio dedicado a las mujeres, la creación, la espiritualidad, queremos inaugurar hoy el espacio creativo Hildegarda de Bingen. Es ella misma, como dijo en su día María Ángeles, quien nos impulsó a dar a conocer su legado creando en el CITES Universidad de la Mística un lugar particular, donde poder aprender de Hildegarda y de otras mujeres que nos describen el mundo y su interioridad de forma artística y en primera persona, mostrando su alma femenina. Un lugar para romper los muros del aislamiento que el tiempo y el olvido han hecho con obras espectaculares de mujeres que tanto nos dicen hoy en día, hablándonos desde su verdad al modo de Santa Teresa de Jesús. En este nuevo lugar vamos a desarrollar actividades, encuentros, congresos, cursos, conferencias y actos con estas mujeres como protagonistas, dándolas a conocer al público en general y ampliando los estudios específicos que van habiendo sobre ellas. Esta tarde deseamos inaugurarlo con la ponencia titulada Hildegarda y la música. No me voy a alargar más y paso la palabra a María Ángeles para que nos presente las ponentes de esta tarde y también que nos comparte algo más sobre este proyecto Espacio Creativo Hildegarda de Bingen. Y muchas gracias ya desde hoy, ¿no? Desde ahora, inaugurando este espacio a ti por esta propuesta y tu generosa, ¿no?, colaboración. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Jurek, al CITES, a mis queridas profesoras que han venido a inaugurar este espacio tan especial. Para mí es un verdadero sueño. Es como he estado mucho tiempo soñando el hacer un espacio así y hacerlo en un sitio como este, donde se pudiera oír la voz de mujeres que a lo largo de la historia se han expresado su espiritualidad y lo han hecho de diferentes maneras, no solo a través de textos de teología y de escritos, sino también a través de la música, a través del arte, de la pintura, de la escultura y de las distintas manifestaciones artísticas. Hace unos años, un instrumento que yo no sabía ni cómo se llamaba,
pues me llamó a mí. O sea, yo le oí, lo tocaba una música y una cantante maravillosa que se llamaba Montserrat Figueras, que era la esposa de Jordi Sabal, el gran músico catalán, y yo empecé a oír ese instrumento en vídeos de YouTube y yo quedé completamente enamorada del instrumento. Dije, este instrumento le tengo que tocar yo. Estaba buscando un instrumento que me sirviera para meditar, que me sirviera para entrar dentro de mí, que tuviera esa característica meditativa. Después de buscarlo, pues al final me enteré que se llamaba Cítara Salterio, y también después de investigar pues encontré a una de las pocas profesoras de cítara salterio de Europa, que es Catherine Weideman. Y entonces pues me fui a Gerona y a clases con ella, ¿no? Y allí también conocí a la otra profesora, Margarida Bardal, ¿no? Que también es citarista, además de soprano, ¿no? Y que desde entonces interpreto este instrumento tan impresionante que es la cítara salterio, y me sirve pues para entrar dentro de mí misma, para meditar y para experimentar la creación musical de manera personal. Al empezar a tocar las cosas de Catherine, que es una gran música y que ha escrito un montón de partituras muy bonitas para cítara salterio, cuando empecé a tocar las de una señora llamada Hildegarda de Bingen, yo me quedé, digo, pero qué cosa más impresionante. Porque es una música medieval, es decir, tiene una raíz en el gregoriano, pero se rompe el gregoriano, o sea, es como abierta, es mucho más lírica, es mucho más femenina, es libre, ¿no? Y entonces empecé a sentir mucho interés, ¿no? Al saber quién era esta mujer. Y cuando empecé a estudiar, investigar quién era Hildegarda de Bingen, me quedé realmente impresionada. Empecé a entender la música también, porque estaba dentro de ese concepto, ¿no? Esta mujer tan impresionante, tan polifacética, ¿no? Y que además lo hacía en una época tan antigua como la Edad Media y la Alta Edad Media, en el siglo XII. O sea, que una mujer fuera capaz de hablar de esa manera, decir, tener esas cosas y expresarse artísticamente de esa manera. Bueno, la impresión todavía me sigue, ¿no? Cuando leo las cosas de Hildegarda, cuando voy tocando sus partituras y voy leyendo sus textos. Y después de ahí, pues también empecé a leer a otras mujeres, en principio empecé por la Edad Media, ¿no? Que también son muy especiales. Y entonces, que dicen cosas que yo cuando las iba leyendo digo, son cosas muy actuales, que nos vienen muy bien, que conectan con nuestra espiritualidad, que aportan algo. Y por tanto, pues tuve la idea de crear este espacio para poder dar a conocer a todas estas mujeres que como Hildegarda nos dicen tanto a todos nosotros. Y creamos este espacio, en primer lugar, un espacio abierto a todos, que todo el mundo tenga cabida. Además sabemos que es abierto de verdad, porque no solo las que estamos aquí, sino está abierto a través de Internet al mundo entero, ¿no? A través de la web de la Universidad de la Mística, que se abre al mundo entero y que nos estarán viendo en muchas partes del mundo. Y también para poder intercambiar conocimientos, para poder oír personas especializadas en estas mujeres, para poder compartir, ¿no? Para tener un espacio de diálogo. Y bueno, empezamos este espacio pues de una manera brillante, con la presencia aquí en Ávila de estas dos grandes, lo primero, grandes mujeres, y además dos grandes músicas y dos grandes profesoras, como son Margarida Bardal y Catherine Weideman, ¿no? Que han venido aquí a inaugurar este espacio en esta semana que hemos preparado y que se inaugura ahora con esta conferencia. Mañana habrá un concierto en el Auditorio de San Francisco a las 8 de la tarde que interpretarán las dos profesoras e intérpretes sobre música toda de Hildegarda de Bingen, tocando la cítara con la voz de Margarida y con campanas y un espectáculo de luz y sonido especial. Y luego, durante toda la semana que viene, va a haber dos cursos, uno de cítara salterio por la mañana aquí en CITES, con lo cual va a haber una reunión de citaristas de toda España que vamos a estar con nuestra profesora Catherine para aprender, para repentizar, para ir adelantando en el instrumento. Y por la tarde, una novedad también, la profesora Margarida Bardal nos va a enseñar a cantar al estilo de Hildegarda, ¿no? Porque la cítara salterio es un instrumento hecho también para el canto y la alabanza, con lo cual el canto está íntimamente relacionado con la música. Bueno, voy a presentarlas a las dos profesoras e intérpretes. Margarida Bardal estudió canto en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona.
en la Guildhall School of Music de Drama de Londres. Ha sido profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona durante 20 años y ahora es profesora en la Escuela Superior de Música de Cataluña, SMUC. Tras expresarse en varios estilos musicales, se especializó en el canto medieval. Del 2009 a 2014 formó parte de Ensemble Escidias, fundado por Rosa María Aguado, conjunto dedicado a la investigación e interpretación de la música medieval, especialmente la escrita por mujeres. Bueno, bienvenida, Margarida. Gracias. Y la profesora Catherine Weidman, pues es, además de citarista, es violinista graduada, también por el Conservatorio de Música de Ginebra. Es terapeuta ocupacional. Descubrió el salterio en el año 1997 y a partir de ahí desarrolló una técnica personal a partir de sus dos formaciones, como violinista, como música y como terapeuta ocupacional. Y desarrolló un método de tocar la cítara salterio personal, que es el que nosotros aprendemos, que es un método muy liberador, es un método que engloba mucho, que es muy meditativo y que, bueno, yo creo que es muy maravilloso. Considera el salterio como un instrumento de meditación propicio para la creación de espacios sonoros que propician la paz interior. Conoce a Hillegarda de Bingen, profundiza en las creaciones musicales de la santa y esto la llama para hacer sus propias composiciones musicales. Y ha escrito pues, un montón de partituras para citar a salterio, además de algunas que son las músicas de Santa Hillegarda de Bingen, que es, por ejemplo, las que vamos a oír mañana. Ha grabado 3 CDs publicados por Ediciones Psalmos y, bueno, junto con Margarida Bardal pues, forma un dúo musical ya desde el 2015. Dan conciertos por distintas partes de Europa y tendremos la suerte enorme de poderlas oír mañana en el Auditorio San Francisco. Y bueno, ya han grabado un CD que es toda la música, todo con música de Hillegarda de Bingen, que se llama Lumière Vibrante, Luz Viviente, que es una belleza, ¿no? Y que está todo con todos los cantos de Hillegarda de Bingen. Bueno, simplemente pues muchísimas gracias por venir y muchas gracias por estar aquí a las dos profesoras. Tienes que dar ahí, sí. Sí, así se oye. Sí. Buenas tardes, gracias por estar aquí y muchas gracias por habernos acogido, en primer lugar al CITES, Padre Jurek, y a María Ángeles por habernos facilitado pues un montón de cosas, porque las organizaciones a veces se complejizan. Pues muchas gracias. Y voy a enfocar esta charla a partir de la conciencia de que Hillegarda ha sido profundamente estudiada a lo largo de las últimas décadas desde distintas disciplinas, desde la historia, la teología, la mística, la filosofía, los feminismos, la literatura, el arte. Pero yo voy a hablar desde mi experiencia como cantante. He estado 14 años trabajando con los cantos de Hillegarda y también como psicóloga al tratar de responderme algunas preguntas acerca de su personalidad, sus cualidades, actitudes, algunos hechos de su vida y de su producción y el alcance de todo ello. Mi enfoque se va a centrar en 3 puntos que creo que están situados en la encrucijada humana y cósmica en que nos encontramos hoy. El primero es mirar, escuchar y sentir, ¿sí? Mirar, escuchar y sentir para interpretar el mundo y orientar nuestra acción en él. El segundo es Hildegard desde la psicología profunda, lo que llamamos anima mundi, que después explicaré, y el pensamiento del corazón. Y el tercero es la utilidad de lo inútil, o sea, Marta y María del Evangelio. ¿Sí?
Quizá antes de entrar en estos puntos, creo que puede ser importante situar, aunque sea muy brevemente, a Hildegard en su contexto, para poder comprender y apreciar su legado sin las distorsiones propias de desarraigar a una figura de su realidad vital y social en el tiempo y el espacio, ya que a veces últimamente se ha reivindicado a Hildegard en algún momento, aprovechando algunas de sus cualidades y de sus rasgos, pero como sacados de contexto, reducidos a algunos tópicos o eslóganes que más o menos pueden encajar con algún trending topic, así. Depende de quién quiere como apropiársela, ¿no? Creo que el hecho de situarla en su contexto puede protegernos de estas visiones más sesgadas. O sea que voy a dar unas pinceladas solo para ubicarla. Estamos hablando, como ha dicho María Ángeles, de la Alta Edad Media, el siglo XII en Alemania, y bueno, es una época de grandes contrastes sociales, lo cual no nos resulta muy extraño hoy, donde había los campesinos, jornaleros miserables, ¿sí? Y después había los grandes terratenientes, la nobleza y los estamentos de poder. La Iglesia era uno de ellos. Una época pues, con bastante violencia, y la mujer estaba supeditada al varón y considerada o bien como una propiedad, un objeto sexual, o como una mano de obra barata, o ni barata, gratis. También es una época de gran renacimiento espiritual. Se renuevan las órdenes religiosas y hay como ya empieza esta vuelta a la sencillez, y pronto aparecerán las órdenes mendicantes. Y hay en este momento, en el siglo XII, en Alemania y en Francia, grandes figuras como Pedro Abelardo y Bernardo de Claraval, teólogos y filósofos de mucho peso. En este paisaje nace Hildegard en Mainz, en Maguncia, en 1098, o sea, final siglo XI, justo al girar el siglo. Es la 10ª hija de una familia noble y es entregada como diezmo a la vida religiosa desde la infancia, cosa que en aquella época pues era como normal. Y vive en una clausura próxima al monasterio de monjes benedictinos de Disibodenberg, que este monasterio está en ruinas ahora. Y fue educada por su magistra, como una maestra, que es Jutta de Sponheim. Hildegard habló muy bien de su maestra, que fue durante muchos años, casi más de 20. Y cuando Jutta muere, en 1136, es decir, Hildegarda tenía 38 años, es escogida Hildegard como sucesora de Jutta y pasa a ser como la maestra de novicias. En 1141, cuando Hildegard tiene 43 años, tiene una visión que le manda a escribir lo que ve. Claro, en aquella época ir de visionaria o de visionario podía ser muy grave, es decir, tenemos noticias como Margarida Porret, un siglo más tarde, que escribió un libro y pues a la hoguera se fue. Es decir, estamos hablando de algo realmente arriesgado, pero buscó el apoyo de Bernardo de Claraval, persona muy influyente, y consiguió también una importante autorización del Papa Eugenio III, que en el año 1148, en el sínodo de Treveris, leyó un fragmento de su primer libro visionario, Sibias, y de alguna manera el rango visionario y profético de Hildegard quedó validado. Y ella, de una manera muy estratégica, toda su vida se valió de ello. Es decir, ahora lo digo con estas palabras, espero que se entienda, ella jugó el papel de pobre pequeña mujer, que yo no soy nada, pero vigilad porque lo que digo viene de allá. Y cogió un poco como esta fama de, bueno, de autoridad
y un poco de profetisa. Prosigue con la escritura y, como ha dicho Jurek, su epistolario. Se escribió con muchas personas y muchas de ellas personas en el mundo de la política y también aprovechando esta fuerza que he dicho antes, pues muchas veces recriminó actitudes de políticos y de personas en la Iglesia y de manera argumentada, sensible, valiente y con fuerza expuso sus ideas y sancionó de alguna manera o puso en evidencia aquellas actitudes que le parecían que no iban con los principios, pues podríamos decir, de la ley de Dios. Escribió 3 libros de ciencias, 2 de medicina, uno que era medicina simple y uno que era medicina compleja, y 3 libros de teología y mística, el primero Sibias y uno de Liber Vita Meritorum, de los méritos de la vida, y otro de las obras divinas. Paralelamente a esta producción empezó a escribir también sus cantos, escribió más de 70 canciones que reunió en una obra muy bonita que se llama Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales. ¿Sí? Porque la palabra armonía en la Edad Media no quería decir lo mismo que ahora. Ahora, cuando en música decimos armonía, quiere decir que están sonando más de dos sonidos o más a la vez. En aquella época la música era monódica, pero ella decía que ella podía escuchar con su oído interior cómo sonaba el coro de los ángeles. Lo que ella oía exactamente no sabemos, pero ella puso la palabra armonía. O sea que en este sentido es como alguien que ya está en otro lugar que no es el siglo XII propiamente. En 1152, ya tenía 54 años, decidió irse del monasterio de Disibodenberg, que era un monasterio masculino, donde estaban las monjas pues bajo las órdenes del abad Cuno. Hildegard vio que aquello no podía ser por diversos motivos y le costó bastantes años de lucha el hecho de poderse ir. Y contra pues, la opinión del abad, finalmente partió con las monjas y fundó un monasterio, Ruppertsberg, y en el año 1165 otro monasterio más al otro lado del Rin, Eibingen, que es donde ahora están las monjas que tienen todo el legado de Hildegard en Eibingen. Y cuando ya tenía 70 años, en la década de 1160, durante 10 años hizo 4 viajes de predicación. O sea, imaginaros, encima de una mula, viajando, y Hildegard predicaba, pero predicaba en la catedral, predicaba en el mercado, es decir, tenía la seguridad o el coraje o esta inspiración de hablar directamente para la gente. Bueno, ya llegando hacia el final de su vida, un año antes de morir, tuvo un episodio muy doloroso para ella, y es que ella y sus monjas decidieron enterrar en el cementerio de su monasterio a un hombre que había estado excomulgado, pero se ve que al final se arrepintió, pero ellas lo enterraron allá. Y les llegó un interdicto de los prelados de Maguncia prohibiendo que cantasen, que pudiesen hacer música en los oficios. Para Hildegard esta prohibición fue algo tan funesto que hizo un escrito que lo mandó al arzobispo en Roma contra los prelados de Maguncia, con bastantes argumentos en los que defendía que esta prohibición iba en contra del espíritu de plegaria, de oración. ¿Sí? Y el 17 de septiembre del 1179,
a los 81 años, se murió y el último secretario que tuvo ya escribió bastante sobre ella y al cabo de 10 años Theoderic von Echternach escribió su Vita. Es decir, ella escribió mucho sobre ella, pero las personas colaboradoras que vivieron con ella también escribieron en el tiempo que ella estaba viva o muy poco después de su muerte. Es decir, que tenemos documentación muy fidedigna y muy próxima. Bueno, hechas estas pinceladas, voy a tocar el primer punto, mirar, escuchar y sentir para interpretar el mundo y para orientar nuestra acción en él. Los sentidos son nuestros canales de conexión con el mundo y los que generan los procesos para explicarnos y para comprender la realidad. Construimos la realidad según la manera como observamos y según cómo definimos nuestro lenguaje. Todos desarrollamos esquemas o mapas mentales inconscientes que se van consolidando según nuestra cultura, nuestra historia, nuestra genética, nuestro carácter y nuestra personalidad y todo lo que vamos decidiendo cuando nos vamos haciendo adultos. ¿Qué miramos y qué vemos? ¿Qué escuchamos y qué oímos? ¿Qué tocamos y qué sentimos en nuestro cuerpo? ¿Qué sentimos en nuestros corazones? Allí donde sabemos antes de saber y donde el corazón nos salta de alegría o donde nos da un vuelco el corazón. ¿Qué percibimos y qué significado damos a todo lo que nos entra? Parto de estas preguntas, que serían preguntas actuales para revisarnos o para sentirnos hoy. Como dice el historiador Yuval Harari, actualmente un gobierno puede disponer de datos individuales y con el suficiente poder informático se puede llegar a un punto en que me entiendan a mí mejor que yo me entiendo a mí misma. Y con esta información pueden empezar a manipularme de la forma más efectiva. No es nada nuevo esto que digo, ¿no? Esta dinámica de intercambio exige que la mirada y la escucha sean dirigidas exclusivamente hacia lo fenoménico. Los sucesos, las trivialidades magnificadas, lo que nos secuestra la atención, lo que nos atrapa, lo que alimenta nuestro ego y lo que nos desconecta de nuestra esencia. También aquello a lo que doy valor también puede convertirse en una mercancía. En este escenario, ¿podemos tomar conciencia de nuestra mirada, de nuestro oído, de nuestra sensibilidad táctil, sensorial, del movimiento? ¿Cómo puedo responsabilizarme de cómo utilizo mis sentidos? ¿Hacia dónde dirijo mi atención? Sabemos por su propio relato que la capacidad sensorial de Hildegard era excepcional. Podríamos decir una mirada, escucha, sensorialidad corporal y del corazón expandida y sinestésica. Cuando decimos sinestésica, hablamos de la imagen o sensación subjetiva que es propia de un sentido, pero determinada por otra sensación que afecta a otro sentido diferente. Es decir, hay gente que pueden como oír colores, ¿sí?, o ver sonidos, o en el caso de Hildegarda, para ella había muchas cosas que eran espirituales, que tenían olores determinados, perfumes. Ella habla mucho de los perfumes. Y cada virtud tiene un olor distinto. Esto es una sensibilidad muy primaria, el olfato, ¿no? Pues
ella tenía este olfato, lo tenía de alguna manera alineado con algo que llegaba hasta lo espiritual. Desde pequeña tomó conciencia de que podía ver cosas que las otras personas no veían. Está en su vida que cuando era muy pequeña, como 3 años o así, iba con su madre y dijo: ¿por qué esta vaca tiene una vaca pequeña dentro? Era una vaca embarazada. O sea, esto un poco para ilustrar. O sea que ella ya tenía esta conciencia, podía ver cosas que otras personas no veían. Esta mirada empezaba por ver realmente todo lo que la rodeaba, la naturaleza, todos los seres, plantas, animales, la luz, los colores, las personas. Y es fundamental entender que este ver surgía de una intuición y una convicción profundas de la bondad del mundo. De la bondad del mundo y de los seres como expresión de la potencia creadora de la divinidad. De experimentar que bondad y belleza constituyen una unidad inseparable y de asumir que la persona humana es co-creadora con Dios del devenir del mundo. Este reconocimiento de la libertad y de la agencia humanas está modulado por la apertura y la admiración hacia lo divino, lo trascendente, y por la conciencia de los límites de la persona humana, de su condición y de la existencia del mal. Pero Hildegard nunca se queda a este nivel, ni redunda en él. Ella es muy ágil para dirigirse hacia lo positivo, hacia lo bello, lo valioso, lo nutritivo. Y en este sentido se adelanta a lo que se llama la psicología positiva moderna de Martin Seligman. Es un psicólogo de segunda mitad del siglo XX que, viniendo de la primera tradición de la psicología, primera mitad del siglo XX, donde se entiende la psicología como lo patológico, Seligman se fija en las cualidades, y es la psicología de las cualidades y del potencial. Hildegard es así, o sea, ella va rápido al fondo de las cualidades. Por ello, la importancia de vincularse e identificarse con la artífice del relato de la salvación, María, que participa, ella María, como co-creadora de un nuevo estadio de la humanidad y de reivindicar las virtudes que el alma necesita para continuar por el sendero de la apertura y no separación con la divinidad. Básicamente estas virtudes son caritas, que es el amor, sapiencia, la sabiduría, y humilitas, la humildad, que personifica como mujeres. La realidad que nos muestra Hildegard es trascendente, atraviesa los límites de cualquier conocimiento ordinario posible. Nos abre y nos expande en muchas dimensiones. Por ello, nos pone en contacto con el misterio, con lo inefable, lo luminoso, que podemos captar a través de la experiencia del amor y de la belleza, fusionadas en la imagen experimentada en el corazón. Este concepto lo desarrollo en el segundo punto, ¿vale? Podemos decir que el tesón, el rigor, la creatividad y la imaginación con que Hildegard describe y nos aproxima a la realidad que ella a la realidad que ella percibe, proceden de su apertura al mundo, al natural y al espiritual, a la integración sensorial y a su omnicomprensividad que se manifiestan en su propia persona, en su obra, palabras, imágenes, poemas y metáforas, en las miniaturas que ilustran su libro Sibias y su música maravillosa, ¿sí? Estas más de 70 canciones que constituyen su sinfonía de la armonía de las revelaciones celestiales. También se manifiesta en su percepción condensada del tiempo, desde el plasma
que sería la mente de Dios, hasta el mundo o la plenitud de los tiempos. Ella atraviesa todo el tiempo. Un aprendizaje que se desprende del dejarnos inspirar por la apertura sensorial de Hildegard como puerta a una vida más plena, hermosa, conectada y con sentido, es que nosotros hoy podemos desarrollar una conciencia más fina de la importancia de hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde dirigimos nuestros sentidos y de qué contenidos nos llenan y cómo ello va a configurar nuestra construcción de la realidad y nuestro reconstruirnos a nosotros mismos. Este es un poco el aprendizaje que sale de este primer punto y con el que podemos meditar mientras Catherine toca música creada a partir de las melodías de Hildegard. Hildegard desde la psicología profunda, Anima Mundi y pensamiento del corazón. En las principales tradiciones espirituales existen propuestas de trabajo interior que nos animan a cultivar nuestra capacidad de realmente ver las cosas tal como son, tomar conciencia de la visión velada o sesgada. El primer paso de esta mirada despierta radica en ver la realidad sin proyecciones. Una cualidad de esta mirada resulta en la admiración, muy próxima a la contemplación. Hildegard nos transmite su mirada admirada a todo lo que la rodea, lo material, la naturaleza
y otras realidades y seres diáfanamente contemplados por ella. Un gran número de canciones se inician con la interjección O. Es un O y a veces es muy largo. O, hasta que se te acaba el aire. O. Esta mirada corresponde a una noción de la realidad que llamamos el mundo dotado de alma, que tiene larga tradición filosófica. James Hillman, uno de los pioneros de la psicología arquetípica en el siglo XX, la explica con estas palabras muy bellas. Imaginemos el anima mundi como esa chispa, esa imagen creadora que se presenta en su forma visible a través de todas las cosas. El anima mundi indica entonces las posibilidades animadas que presenta cada suceso tal como es. Su presentación sensible como un rostro que revela su imagen interior. En suma, su disponibilidad para la imaginación. En el mundo antiguo, el órgano de la percepción era el corazón. Y la actividad característica del corazón no es el sentimiento, sino la mirada, el lugar de la verdadera imaginación, donde se crean las imágenes. El corazón es capaz de dar una respuesta estética en la que la acción de sentir el mundo y la acción de imaginarlo no están separadas. El pensamiento del corazón permite el reflejo del anima mundi a través de la belleza. Hillman afirma que el alma nace de la belleza, se alimenta de ella y la necesita para subsistir. ¿Y a qué nos referimos por belleza? Aquí he tomado a Corbin, filósofo, teólogo y iranólogo francés del siglo XX, que describe la belleza como aquella gran categoría que hace referencia específicamente al Deus revelatus, la teofanía suprema, la revelación divina. Si la belleza es inherente al alma, entonces debe estar presente en todas sus manifestaciones. En Hildegard, la mirada del corazón, el movimiento de su alma reverberando con el anima mundi, es constante. Si nos centramos en su relación con la música, tenemos que a partir de su sensibilidad y de la importancia que ella otorgaba a la música, es fundamental. Para Hildegard, cantar era un camino de práctica espiritual por encima de los demás. Existen textos de gran valor que dan fe de la potencia y contundencia de sus argumentos para defender la importancia de la música en la liturgia, y podemos apreciar en su noción de la relación entre palabra y música. El musicólogo Holsinger pone en Hildegard estas palabras: las palabras simbolizan el cuerpo y la música jubilosa revela el espíritu. Esta mirada enraizada en la experiencia y la sensorialidad corporal se nos muestra en profusión en los cantos dedicados a María o a la Iglesia, también en los otros, pero aquí es como muy evidente. Según Hildegard, María es el vínculo entre el mundo después de la caída humana y el paraíso. La encarnación de Dios en la Virgen es vista como el principal acto de salvación que ya estaba en la mente de Dios antes del comienzo de los tiempos. Esto es muy importante entenderlo porque Hildegard, cuando mira a Eva y mira a María, las fusiona a las dos. Esto en las canciones siempre está apareciendo. A mí me ha costado bastante llegar a darme cuenta de esto. Es como un atravesar el tiempo y no sitúa una por allí y la otra por allá, no es como las fusiona. María tiene todas las virtudes, sobre todo la humildad.
y redime la visión negativa de la condición femenina, feminea forma, que tras ella resplandece como reflejo de la creación divina. Los cantos a María contienen una gran cantidad de imágenes relacionadas con el cuerpo de María como espacio sagrado, cerrado por la virginidad y así abierto al sublime amor de Dios. Cantar no es solo una experiencia artística espiritual, sino también y en primer lugar es una experiencia corporal, en la que la vibración del sonido y el intercambio del aire exterior-interior se sienten como centrales. En el hecho de cantar los cánticos, por ejemplo, a María, se dan a la vez tres fenómenos. El primero es las palabras e imágenes referidas al cuerpo que sugieren espacios y sensaciones que no solo se transmiten como conceptos, sino que se intuyen corporalmente y producen una experiencia sensorial. En segundo lugar, la simbología. La simbología a la que se refieren estas imágenes permite sentir el propio cuerpo y la persona entera se proyecta en otra dimensión o otra experiencia transformadora. Y en tercer lugar, la melodía misma, la dinámica de los sonidos, las cascadas ascendentes y descendentes, la audacia de los intervalos y la intrepidez de la gama melódica que requieren una flexibilidad y una actitud particular propias del repertorio de Hildegard. Se trata pues de una actitud equilibrada que aúna la humildad y la serenidad del gregoriano, pero con un ingrediente absolutamente singular de vivacidad, flexibilidad y receptividad corporales en la que los tres niveles, palabra, música y realidad espiritual simbolizada, se perciben sincrónicamente. También a la vez se retroalimentan y crean una nueva realidad aumentada que se siente en el cuerpo y me gusta pensar que se puede transmitir al oyente. No sé. Para expresar el sentido perenne actualizado de este capítulo de la salvación del que María es la clave, Hildegard utiliza un gran número de metáforas y expresiones poéticas de gran fuerza y belleza que simbólicamente describen una realidad superior. A menudo utiliza palabras y frases relacionadas con la naturaleza que ella conocía tan bien y amaba tanto. Esto que ahora ha tocado Catherine es la rama de hoja perenne, llama así. Gema espléndida, material lúcido o dorado. Utiliza mucho los minerales, las luces, los colores. El amanecer, la estrella del mar. Su humildad, la humildad de María, como sinónimo de santidad, se describe como la dulce fragancia de las virtudes. María es vista como puerta en el doble sentido de sugerir el espacio cerrado de la virginidad y reconocer a quien abre la puerta del paraíso. Es como la puerta cerrada que abre la gran puerta. Y describe la encarnación como el goce de las entrañas donde resuena toda la sinfonía celestial. Para ella la encarnación es sonido. Así es la expresión más cálida, luminosa, musical y gozosa del amor divino encarnado en María. Es musical. Bueno, vamos a intentar ilustrar esto. No tengo ninguna experiencia de hacer una conferencia y cantar en la mitad. Es decir, vengo con mentalidad de conferenciante y ahora tengo que pasar a mentalidad de concierto. Ensayo así en primera vez aquí, a ver qué va a pasar, ¿vale? Vamos a interpretar un fragmento de una canción que es Oh, cuán preciosa. Voy a decir el texto para que podáis entender y que después al cantar podáis sentir. Y
y he estado trabajando estos últimos años con el cuerpo, las palabras y las manos y he creado una simbología para expresar algunos de los símbolos fundamentales en Hildegard. Cuán preciosa es la virginidad de esta Virgen que tiene su puerta cerrada y cuyas entrañas la santa divinidad inflamó con su calor, de modo que creció en ella una flor. Y el Hijo de Dios, por su pasaje secreto, nació como una aurora. Por ello el dulce germen que es su Hijo, por la clausura de su vientre, abrió el paraíso.
es lo mismo que poderlo oír o poderlo sentir. Vamos al tercer punto, que hemos dicho la utilidad de lo inútil. En este punto vamos a posicionarnos con una breve defensa de la importancia de lo inútil. ¿Por qué en el siglo XXI necesitamos cultivar lo que no se considera útil en términos de productividad? Y lo voy a hacer de la mano del ya clásico libro de Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil, de 2013, un libro muy bonito y muy recomendable, sí. De entrada, necesitamos definir la palabra útil o utilidad vinculada a lo que tiene un valor esencial como término opuesto a cualquier finalidad utilitarista. Por esencial entendemos el valor o cualidad relacionado con lo que profundamente asimilamos como humano. El cultivo de valores y de la espiritualidad y el desarrollo civil y cultural de la humanidad. Hago mías las palabras de Ordine. Dice, en este contexto considero útil todo aquello que nos ayuda a ser mejores. Argumenta la necesidad de lo inútil para vivir, como la misma necesidad de respirar. Respirar es vivir, no evadirse de la vida. La obra de arte, igual como la naturaleza ubérrima, nace por nacer. No es la sociedad la que la diseña y es dada al mundo, que es libre de utilizarla de muchas maneras distintas. Esta idea nos permite comprender por qué en los momentos históricos en los que prevalece la barbarie, bueno, no sé en qué momentos no ha habido barbarie, pero bueno, lo decimos así. El encarnizamiento del fanatismo se dirige no solo contra seres humanos, sino también contra bibliotecas y obras de arte. La furia destructora se cierne contra las cosas consideradas inútiles, como si supiese que encierran la esencia humana. Como los peces de la historia del escritor americano Foster Wallace, que se preguntan ¿qué diablos debe ser el agua? Los humanos perdemos la conciencia de que nuestra agua, el medio que nos mantiene vivos, está formada de saberes humanísticos, literatura, arte y ciencia, y que todas ellas constituyen el líquido amniótico donde democracia, libertad, justicia, igualdad, derecho a la crítica, solidaridad, bien común, etc., pueden desarrollarse. Y para ir al último tramo, vamos a hablar de la curiosidad como motor de aprendizaje y como actitud vital. La curiosidad se entiende como un conjunto de mecanismos psicológicos del comportamiento que generan preguntas e impulsan a los seres humanos a interaccionar con su entorno. La curiosidad conlleva de manera implícita el reconocimiento del no saberlo todo, y nos abre a la posibilidad de observar, contemplar, explorar, comprender, es decir, de aprender, que significa modificar nuestras redes neuronales, y esto es una verdadera transformación. La curiosidad está vinculada al interés genuino, es cercana a la admiración de la que hemos hablado, e interaccionando con el estudio y la comprensión, permite acceder a una visión que percibe la complejidad de la realidad, lo que conlleva una actitud que podríamos calificar de humilde respecto al conocimiento. En el ámbito científico, Abraham Flexner
reformador de la educación superior de medicina en Estados Unidos en el siglo XX, nos recuerda que la mayoría de contribuciones que finalmente se han revelado como beneficiosas para la humanidad provienen de hombres y mujeres que no se guiaban por el afán de ser útiles, sino por el deseo primordial de satisfacer su curiosidad. Volviendo a la Renania del siglo XII y en el entorno monástico, encontramos a Hildegard sumergida en su universo calidoscópico, las ciencias naturales, la botánica descriptiva, la fitoterapia aplicada, la filosofía, la teología, la poesía, la música, la creación plástica, la invención de una lengua. Se inventó una lengua ignota de la que escribió más de 1000 palabras, pero solo para divertirse y jugar con sus hermanas. O sea, así. Todo ello navegando en sintonía con las exigencias sociales y eclesiales de las que era tributario su rol de abadesa. Es decir, continuaba conectada con el mundo y con la sociedad. No podemos entender su desplegamiento de facultades y de energía creativa sin, entre otros factores, tener en cuenta el motor gratuito de la curiosidad, la apertura de la imaginación, de la admiración, la vibración del amor, que confluyen en prácticas que ponen en juego las capacidades humanas del alma que interactúan con la belleza que fluye de la materia. La luz, los colores, las formas, los sonidos, las texturas, los olores, las palabras, las imágenes, el cuerpo humano, las sensaciones y todo tipo de seres mundanos y supramundanos, dando cabida, gracias a esta belleza sentida y experienciada en lo más íntimo, a la realidad, así en mayúsculas, grande, a la realidad que nos trasciende, lo que Hildegard llamó luz viviente y sinfonía de la armonía de las revelaciones celestiales. Y acabo pues esta exposición con la invitación y la exhortación a dejarnos coger de la mano de Hildegard, dejarnos impregnar por la belleza y abrirnos al cultivo de las actividades que nuestro siglo cataloga como improductivas. Cuidar las plantas, mirar las flores, ¿no? Hacer creaciones florales, contemplar, escuchar, pintar, cantar, jugar, leer. Algo así como desafanar a nuestra Marta para dar espacio también a nuestra María de Betania. Gracias. Muchísimas gracias, Margarida, y muchísimas gracias, Catherine. Y bueno, la verdad es que la explicación que ha estado muy profunda sobre todo lo que es el mundo de Hildegarda, que es un mundo complejo, ha estado fantástica, y además con la música. Parecía que era como el complemento, que realmente entrábamos en la música y íbamos como entendiendo un poco más a Hildegarda. Yo creo que, tal y como tú decías, a Hildegarda es una persona que tenemos que entenderla desde las artes, dejándonos abrir el espíritu, ¿no? Y dejando que eso entre tranquilamente, porque es la manera de captarla, ¿no? No solo intentando entenderla en los textos, ¿no? De manera seca. Bueno, vamos a abrir un momento así de diálogo para que podáis preguntar a Margarida y a Catherine lo que queráis sobre música, Hildegarda, lo que os ha parecido. A ver, ¿quién? Sí, un momento. ¿Que vamos a llevar el micrófono? Sí, espera, Julio, micrófono. Es que el micrófono para que luego, porque como se está grabando, para que luego se pueda ver en muchas partes, es necesario el micrófono. Sí, decía que nos habían dejado meditando, o contemplando o admirando. Qué bonito, qué belleza, ¿no? Y qué uniones más interesantes. Belleza igual a bien, Sócrates también lo decías. Exacto, sí.
Me ha llamado la atención muchas cosas, pero al principio dijiste ver, oír y sentir, ¿verdad? Yo después puse una interrogación, pensar, y lo uní con lo que decía Unamuno. Hay que sentir pensando y hay que pensar sintiendo, si no estamos equivocados. Es decir, si no vemos el mundo, no vemos la realidad, que es con la que has terminado tú. Genial, genial esto. Y luego he ido recorriendo y he anotado yo por lo menos 10 características con Teresa de Jesús, que es 200 años posterior. Pero hasta lo último que has dicho, la alegría, el bailar o el cantar, es idéntico. Pero es que toda la vida, la biografía suya, de estas dos mujeres, son como gotas, ¿eh? Son como gotas. He anotado yo, por ejemplo, la revelación. Dice, yo no escribo, bueno, escribo porque me mandan, decía una, la otra, revelar. ¿No? Dice, una pobre mujer. Yo si me equivoco es porque soy pobre mujer, ¿no? La crítica al poder político, pero al mismo tiempo suficientemente geniales como para, si se puede decir entre comillas, engatusar hasta a los inquisidores, ¿no? De uno y otro término. Salió del convento, las dos salieron del convento, a crear otro mucho más cercano al Evangelio, a lo primero. Conocerse a sí misma. Primero está, si no los conocemos, sí, en fin, un montón de cosas. Amor, sabiduría, humildad. La santa también la humildad, porque si no eres humilde, el no sé, yo solo sé que no sé nada de Sócrates, es también la humildad. Si sabes todo, ya no aprendes nada. En fin, muchas cosas. A mí me parece una maravilla leer, pensar y bueno, y escuchar la música, pues ya, ¿para qué queremos más? ¿No? Esto sí que es el pan de los ángeles. Muchas gracias. Bueno, después nos encontramos un momento y me pasas los apuntes, ¿vale? Bueno, tal vez haya hecho trampa, porque yo sí leí, sí había leído hace algún tiempo, ¿no? La obra, un poquito, no mucha, pero bueno, bastante. Y fui cotejando a Santa Teresa y a ella, y digo, bueno, y la pregunta, y es verdad, que era lo que quería preguntar, que se me ha ido. La pregunta es, Teresa de Jesús, no sé si leería, porque si no estaba traducido al español, al castellano, es difícil, pero seguramente habría oído hablar de Hildegard, ¿no? Bueno, yo creo que durante unos cuantos siglos estaba como bastante desaparecida. Supongo que en los círculos más cercanos o en la región era como recordado, había una devoción, estaba el convento, pero yo por lo que tengo entendido, durante unos cuantos siglos tampoco no se llegó a canonizar, aunque se empezó el proceso justo después de su muerte, que su muerte estuvo precedida y seguida de grandes señales en el cielo, pero la canonización, como ha dicho Padre Jurek, que hasta el 2012 no se produjo ciertamente, entonces no sé. Pues que yo creo que con Hildegard y con otras mujeres también medievales lo que ha pasado es que los textos han ido circulando como escritos espirituales por toda Europa sin autoría. Ahora se están volviendo a ver que eran, entonces probablemente ideas, textos de Hildegard perfectamente podían haber circulado por Europa, porque como dice Margarida, era una persona reconocida, o sea, era una mujer que se le consideraba mucho. Yo creo que no. Y respecto a la relación con Teresa de Jesús, pues es que las dos son mujeres. Ahí está un poco la espiritualidad y la feminidad de dentro, ¿no? De lo que uno ve dentro de sí mismo mirándose, dos mujeres, ¿no? Yo ahí lo veo. No, pero es que hasta la salud, creo que Hildegard también era frágil de salud, ¿no? Sí, además, bueno, yo no conozco así, aquí que hay mucha gente experta en Santa Teresa, yo, bueno, me escondo un poco, ¿vale? Pero Hildegard, en los momentos en que se le pusieron cortapisas muy fuertes,
se ponía enferma, pero enferma que no se levantaba de la cama. Y como cuando estaba en el monasterio de Disi-Bodenberg, mucha parte de las entradas al monasterio venían de la gente que le iba a hacer consultas de salud. Había como una especie de peregrinación. El monasterio era bastante conocido por esta función y no querían que ella se fuera. Y entonces se puso enferma, pero enferma que estuvo 3 años en la cama. Y cuando le dijeron, bueno, va, pues vete, ¡puc!, se puso bien. Se levantó de la cama. Igual que Santa Teresa, ¿eh? Y otra hermano. Sí. Hola, buenas. Bueno, gracias por la conferencia y bienvenidas a Ávila. Gracias. Yo os quería preguntar, porque yo de Hildegarda lo único que realmente he sabido es por una película que vi que se llama Visión, que me pareció estéticamente, artísticamente y las interpretaciones, todo me pareció una película maravillosa, muy aconsejable, y como no he profundizado en ella seriamente ni he leído nada, tal vez vosotras, mejor personas que están aquí también han visto la película. Es bastante fidedigna, está hecha con respeto. Bueno, esa era la pregunta. ¿Respondo? Mira, es Margaret von Trotta, la directora de esta película, y es bastante, por no decir muy respetuosa y fidedigna. Hay algunos efectos especiales, como cuando empieza, que se ve como un poco para ver el ambiente, como la gente sacrificándose. Bueno, hay alguna licencia de este estilo, pero por lo que respeta su vida, es todo muy fidedigno, y después es muy de agradecer que la actriz que hace de Hildegard es Bárbara Suková, que es una cantante muy buena. Y una persona con una sensibilidad y con una presencia que es muy real, o sea, da muy el papel, pero respecto a su vida no se inventa nada. Sí que hay algunos detallitos para ponerle un poco más de así, ¿no? Pero no son lo fundamental. Con Ricardis. Sí. Bueno, esto aquí se noveló un poco demasiado, porque Ricardis era una novicia joven que era muy culta, era hermana de un obispo, sabía mucho latín, y Hildegard la valoraba mucho y la quería mucho y colaboraba con ella. En un momento determinado a Ricardis le parecía que era demasiado poco estar como de secundona en el monasterio, y como su hermano tenía mucha influencia, bueno, ahora lo digo un poco así, en plan rápido, ¿no? Pero le dijo, bueno, vamos a abrir un monasterio para que tú puedas ser la abadesa de este nuevo monasterio. Hildegard le dijo, no te vayas, Ricardis, es que no te va a ir bien. Y ella escribió que lloró cuando que no quería que se fuese y que su pérdida le había dolido mucho, pero el cierto es que cuando Ricardis, que era muy joven, se fue al otro monasterio, enfermó y murió. Y esta expresión de Hildegarda por Ricardis, de una manera muy clara, ¿no? De decir, no te vayas, te quiero mucho. Bueno, esto ha dado para pluma y papel. Y en la película, pues venga, vamos a abonarlo. Estamos pensando en hacer un cineforum con la película. Es una de las cosas que tenemos previstas, o sea, cuando la hagamos, pues ya todo el mundo podrá comentar. Hola, buenas tardes. Es un lujo teneros, entonces le damos las gracias a María Ángeles y también al CITES, porque no solo lo que nos transmitís sobre Hildegarda, sino la interpretación que habéis hecho, el esfuerzo que has hecho por la expresión corporal, vocal y corporal, es un lujo. Desde luego, enhorabuena. Cualquier expresión de la que has dicho valdría para toda una conferencia. Convicción profunda de la bondad del mundo.
o sea, convicción profunda, aunque haya catástrofes, comprensión profunda. Me lleva esto a Etty Hillesum, me ha recordado mucho a ella. Desenterrar en un campo de concentración, desenterrar la parte de divinidad que tiene cada persona y ser bálsamo para el corazón de los demás. Y me llama también, me dejo sorprender por la idea de disfrutar, pero compartir ese flujo divino que viene de lo profundo, pero disfrutar de lo que nos rodea, y ese predicar y saberlo. Hay un cuento que yo precisamente ayer lo conté, es decir, que a los pequeños también se les puede ir introduciendo de una manera fácil. Hay un cuento que se llama Frederick, que no sé si lo conocéis, que entonces a mí también me ha transportado ese cuento a Marta y María, y se lo puedes contar a niños de 3, 4, 5 o a adultos. Es una familia de ratoncitos donde uno de ellos no trabaja de cara a los demás, y entonces los demás se afanan porque hay que recoger el alimento para el invierno. Y entonces le preguntan: Frederick, ¿tú no trabajas? Sí, sí trabajo, estoy recogiendo los rayos del sol para el invierno. Frederick, ¿tú no trabajas? Y todos se afanan. Viven en un muro y dice: sí, sí trabajo, estoy recogiendo palabras para cuando las necesitéis, estoy recogiendo colores y así. Entonces efectivamente se les acaba y ya no saben dónde recurrir para mantenerse, para vivir mejor y estar distraídos y disfrutar. Y entonces ya es cuando Frederick actúa y le dice: cerrar los ojos, que yo os voy a decir, y empieza a recordar sonidos, a hacerles ver, en fin, el poder de la interioridad y de la mente. Y bueno, y no quiero enredarme, muchas gracias. Gracias. Ah, mira, por allí. ¿Aquí o aquí? Vale, ladies first. Bueno, en primer lugar, no sé si se escucha. Sí. Muchas gracias y me uno a las alabanzas que ha sido una larga, no solo la claridad conceptual, sino por el discurso y capacidad para combinar lenguajes, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, el lenguaje musical. Bien, sí, se oye. Bien, mi pregunta es, al principio has hablado un poco, has presentado lo que podríamos llamar una fenomenología de la mirada, de la escucha, de sentir, pensar el corazón, si no recuerdo mal. A mí me traía un poco a la mente a inteligencia sentiente también, ¿no? Después esa segunda parte, psicología profunda, me parece que esto no va bien. Y en tercer lugar, mucho orden con el tema de la inutilidad. Yo creo que tu discurso traía unas resonancias casi infinitas, recepciones y recepciones posteriores, ¿no? Aquello, hablando de la inutilidad que decía ya Miguel de Molinos en la Guía Espiritual: este ocio es el mayor de los negocios. Este ocio, el mayor de los negocios. La pregunta es, claro, Hildegard habla mucho de una mirada más profunda, de mirar más lejos, de ver lo que otros no ven, de escuchar como otros no escuchan. En realidad, todo esto son actitudes que están en las lindes, en las fronteras de lo contemplativo y de lo místico. Y precontemplativo, como mínimo precontemplativo, ¿no? Pero sí las lindes de lo contemplativo y de lo místico, ¿no? Lo que Teilhard de Chardin ya hablaba en el Medio Divino de educar la mirada. Y aquí estaría la pregunta. En la perspectiva y en las obras de Hildegard hay en algunos momentos una pedagogía para educarse en esa mirada más profunda, para percibir lo cotidiano de una forma nueva. Es decir, hay personas que por su psicología, por su capacidad de apertura a lo trascendente, a lo infinito, ven más lejos y ven más profundidad de lo que vemos los demás. Hildegard nos ha dejado alguna pedagogía que nos ayude a los demás, algunos pasos, algunas intuiciones que nos permita tener una experiencia, si no igual a la suya, por lo menos análoga
análoga a la suya y encaminarnos de alguna forma a esa mirada más profunda. Si hay una pedagogía. Es una pregunta muy interesante, creo que es muy pertinente y yo no conozco suficientemente a fondo su obra como para responderte, no sé si en algún lugar lo hay. Creo que sus obras no místicas, de entrada el hecho de que ella describa los fenómenos de una manera muy precisa y con admiración también, pero es que describe los animales, describe las plantas, describe procesos corporales. Yo creo que implícito aquí hay una pedagogía de la mirada. Igual no es como unas admoniciones y consejos, pero en la descripción quiere decir que hay alguien que está mirando, que ve, que pone en palabras y que describe. Para mí, el hecho de que ella, que tenía ya desde pequeña visiones, o que hay esta visión más trascendente, pero no se olvida de mirar aquí, de mirar allá y de describir, yo veo como una pedagogía implícita. Si después en algún texto hay alguna frase y tal, esto no puedo decírtelo, no lo sé. Pero podríamos... mi español no es muy bueno, pero ok. Podríamos decir que está una maestra para el alma cuando escribe la lucha entre las virtudes y el mal. El alma es un poquito el teatro de esta lucha que hacemos todos, todas aquí, y en este senso me parece que está una maestra, no sé, puedo decir. Bueno, es que ella ahora ha hablado de una parte que no ha salido y que es bastante importante. Ella escribió una obra de teatro con música que se llama Ordo Virtutum, que es el alma, que es como una novicia que va al convento, pero hay un personaje que es el demonio, es el diabolus, y después están las virtudes, y es todo esto. Esta obra ella la ponía en escena con sus novicias y tenía a su secretario Volmar, que era el que hacía de diablo, y el diablo es el único que no canta, está chillando todo el rato, gritando por allá, ¿no? Y en este sentido, sí, como magistra que ella era, supongo que sí que hacía como cosas para ser muy pedagoga y muy didáctica. Seguro que tenía muchos recursos, porque, por ejemplo, se la criticó bastante y en alguna carta a una monja que era amiga suya, abadesa de otro convento, la criticaba porque dejaba vestir a sus monjas, pues había muchas monjas ricas y nobles y tal, pues con sus joyas y con flores y tal. Y decía, bueno, pues es bonito, ¿no? O sea, así de simple. Sí, hay también una canción que jugamos mañana, donde dice al mal, fugue, fugue. Sí, es una parte, con Hildegarda tenemos un pie en el paraíso, ¿sí? Con la belleza de la creación, la belleza de Dios, la belleza que hacemos humanos, y que podemos, estamos también creadoras, ¿sí? Con el creador. Pero Hildegarda tiene siempre la visión que hay el mal. Pero el mal es una lucha, ¿sí? Lo vemos también en nuestras canciones. Sí, también sale, sí. No sé si aquí lo que tú preguntabas era una pedagogía como más fijada en la mirada, en el ver. Igual nos hemos ido un poco por otros derroteros. Bueno, para la próxima vez. Bueno, pues nada, muchas gracias por acercarnos a
a este personaje, yo por lo menos lo desconocía, entonces cuando desconoces a un personaje te gusta ir a internet y muchas veces te confundes o no, pero bueno, una pregunta muy mundana, nada que ver con lo que estáis comentando aquí. ¿Es verdad y por qué es la patrona de las cervezas? Esto es lo que he leído. Lo vi ayer y me llamó la atención. No sé, hasta hay una cerveza, se pone aquí, ¿De la cerveza? que lo pone. Ah, del lúpulo. ¿Quieres explicarlo tú? Ah, vale. Bueno, yo creo que con todos los aspectos de las hierbas, de las plantas, de los usos, hay toda... Bueno, yo cuando estuve en Bingen vi que había como unos círculos un poco así fanáticos de aquello, ¿no? Y gente que se dedica a la medicina estilo Hildegarda. Supongo que en estos círculos sí que deben saber, ¿no? Porque ella utilizaba esta planta... Y allí vendían como la planta de Hildegarda tal, porque ella utilizaba, y hay libritos y hay bastante cosa. Sí, entonces no me parece raro. Si ella añadió el lúpulo a la cerveza, pues... Pero bueno, al menos tiene un sentido. Pues se me ha adelantado Juan Antonio, pero he entendido que la charla era de música. Y entonces me preguntaba, bueno, más que preguntarme, me han entrado muchas ganas de leer. Has dicho que también había escrito sobre teología. Entonces, al escuchar a Catherine tocando y a ti cantando y la canción de la virginidad, he pensado que, o más que he pensado, no, he sentido que hay muchas maneras de unirse a Dios y de, si es como una definición de la mística, ¿no? Pero hay una parte intuitiva de poder llegar, y lo has descrito al principio, tenemos todos estos sentidos, todos estos órganos, y a veces creo que a las mujeres nos han penalizado, o más que a las mujeres, vamos a decir que lo sensible se ha castigado tanto que hay es una primera entrada al conocimiento, a la sabiduría, y todo lo que habéis hecho es un despliegue de amor. Que una persona que no esté conectada a algo que la inspire, desde el título de la canción hasta cantarle a la Virgen, poder tener esa mirada hacia la naturaleza con ese amor que sale, has dicho, ¿no? El corazón como un órgano que se ve, y antes, bueno, la mística sufí también sitúa esa mirada, ¿no? en el corazón, y aunque sean categorías, la belleza, la hermosura, también son maneras de poder llegar, y me ha motivado, ¿no? a leer, pero tengo una primera impresión de cuál puede ser su mística, situándola en la Edad Media, con lo que significa la lucha del bien y el mal, pero se me ha adelantado en eso, porque quería preguntar sobre ¿y qué propuesta trae y luego veo paralelismos con Teresa, pero también quiero como distinguir a las dos mujeres en lo que cada una aporta. Sí que es verdad que Teresa algo habla de gemas, de piedras, a veces como símbolos, habla poquito de fitoterapia, alguna plantilla por ahí. Su mirada a la naturaleza también está no tan desarrollada como San Juan. Hildegarda, es que, ¿no? La botánica que tiene. Entonces, todo eso es también Dios, o mística, en el sentido si eso redunda en más amor. Y bueno, que muchísimas gracias, que muy conmovida. Muchas gracias. Sí, no alargarme mucho, solo agradeceros, felicitar a María Ángeles y Alcites por la iniciativa. Bueno, yo como músico me he quedado con dos cuestiones. Una, el corolario que comentabas al final, que me ha resultado muy cercano respecto a lo de la ordenación neuronal del aprendizaje, es decir, lo que supone el proceso de aprender. Para los que nos dedicamos a la enseñanza, sé que tú también lo haces,
siempre digo que la única manera, la mejor manera de aprender la mejor manera de enseñar es disfrutar aprendiendo, ¿no? Entonces esa conexión, ese corolario que has hecho al final, después de todo el tránsito por la parte mística, y cómo al final el propio estímulo del aprendizaje, para mí pues me he sentido muy vinculado con esa reflexión. Y quería hacerte una pregunta más técnica, más puramente del ámbito musical. No sé cómo se han conservado estas músicas, es decir, existen manuscritos, sé que hay ediciones modernas, pero eso se editó en algún momento, ininterrumpidamente, ha habido interrupciones, se han descubierto materiales posteriormente. ¿Qué información tenemos sobre eso? De manera así como rápida, hay 4 manuscritos, pero hay 2 de muy grandes, y hay uno que es Wiesbaden, que es un manuscrito gigante, y es que ella ya tenía scriptorium y cuando estaba viva ya hizo todos los manuscritos y se guardaron, uno en Bélgica, uno aquí, uno allá, y bueno. Entiendo que en notación medieval, en notación cuadrada. Es neumática, ¿no? Mira. Sí. O sea, no es tetragrama, son... Es sangaliana, es escritura sangaliana, neumática, que es la que entre el siglo IX, X y hasta el XII proliferó en Centro Europa. Sí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por este acto tan maravilloso que nos habéis presentado esta tarde. Yo no conozco mucho, conozco la música y además yo llegué a esta música de una forma muy, pues no sé, en un programa de música que hacía Ramón Trecet sobre la New Age. Y presentó precisamente un disco que fue el primer disco que yo me compré de Hildegard, que es Illumination. Luego me he comprado, creo que tengo todos, desde Ordo Virtutum, todos. Pero no conocía mucho otros aspectos de la vida de ella. Y me ha resultado curioso, muy curioso, el paralelismo antes según estabas hablando, yo estaba pensando todo el rato en Santa Teresa. Y es un paralelismo tremendo. ¿Hay algún estudio que se haya hecho, algún estudio comparado entre Hildegard y Santa Teresa o no hay nada de eso? Mira, oyéndole ahora, pienso que aquí se podría hacer el máster de estudio comparado de Hildegarda y Santa Teresa, porque si solo con este rato ya empiezan a salir aquí, creo que esto tiene futuro. Pues como diría un castizo, duro en ello, porque además, o sea, yo creo que todo lo que se haga con mujeres como estas es muy poco, y más cuando estamos con las cuestiones del feminismo y otras cosas que se las olvida por completo a mujeres que se desenvolvieron en una época pues tremenda. Aquello sí que era un problema gordo, y tú lo expusiste al principio, un problema gordo para las mujeres. O sea que es que tienen un mérito que yo creo que merece mucho la pena el ponerlo de manifiesto. Y lo del máster, pues duro en ello. Muchas gracias. Jurek hace así. Haremos un espacio, dice el padre Jurek. Ya tenemos el espacio Hildegarda de Bingen, pero bueno, ya vamos a hacer aquí algo comparado con grandes teresianistas y expertos en Hildegarda para ver las relaciones entre Teresa y Hildegarda. Yo creo que sería algo muy interesante. Sí, yo creo que lo que las une es que podemos decir el genio femenino, ¿no? El espíritu femenino y la interioridad dentro de la libertad, de lo que uno siente, esa libertad que le hace a uno ir adelante con todo. Bueno, pues ya acabamos. Muchísimas gracias a Catherine, muchísimas gracias a Margarida, muchas gracias por estar aquí.